Esto dice su Dios: consuelen a mi pueblo, déjenlo aspirar la libertad. Lléguenle a Jerusalén al corazón, comunicándole que ya terminó su destierro, que su culpa quedó cancelada, que ya recibió de mi mano el doble por todos sus pecados. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, abran en el yermo una vía recta para nuestro Dios. Toda hondada debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse, que lo torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos, pues va a revelarse la gloria del Señor, y todos los mortales han de verla, lo ha dicho el Señor en persona. Súbete, Sión, a un monte elevado, alza la voz, Jerusalén, y grita, levántala sin miedo, pregona la noticia, y di a la ciudad de Judá que aquí está su Dios. Miren que ya llega el Señor, acreditado por la fuerza de su brazo. Viene en compañía de los suyos, premio de su victoria, ganancia de su trabajo. Viene como pastor con su rebaño, que recoge y lleva en brazos los corderos y conduce a las madres con cuidado. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia, nuestra tierra dará sus frutos. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es igual que 1000 años, y 1000 años son lo mismo que un día. El Señor no deja de cumplir sus promesas, ni llega tarde como quien piensa. Lo que hace es tener paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen a convertirse a Él. El día del Señor llegará como el ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo, el fuego consumirá los elementos y quedará patente la tierra y todo lo que en ella se haya hecho. Puesto que todo se va a desintegrar de esa manera, ¿cuál habrá de ser su conducta? Una conducta santa y religiosa, esperando y apresurando la llegada del día de Dios, cuando se deshaga el cielo en llamas y en el incendio de los elementos se derretirán, y esperando también, según la promesa de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por consiguiente, querido hermano, en espera de todo esto, procuren que Dios los encuentre sin mancha ni reproche y en paz con Él. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle vías rectas. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, llamando a todos a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados. Y empezó a acudir a él gente de toda Judea y todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía una capa hecha de pelo de camello y de la cintura para abajo llevaba una prenda de cuero y comía langostas y miel silvestre. En su predicación decía: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Préndela. Vamos a recordar la secuencia para que no perdamos el hilo. En el primer domingo vimos el sentido que tiene la historia y la responsabilidad que nosotros tenemos en esa historia. Es decir, se trata de que nosotros estemos despiertos y no simplemente pasivos, que no nos dejemos atropellar por los acontecimientos, sino que más bien nosotros vayamos haciendo la historia. Ahora se nos invita a insertarnos en esta historia de fe. Y esta historia de fe comienza con una promesa. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, como estaba escrito. Como estaba escrito se refiere a la promesa de Dios. Y lo que cita el evangelista de lo que estaba escrito son dos hechos que manifiestan el contenido de esa promesa: la salida de Israel de Egipto y el retorno del pueblo cautivo en Babilonia otra vez a su país. Es decir, Dios quiere un pueblo libre y feliz. Lo ha demostrado a lo largo de la historia y ratifica ese propósito. Ahora lo presenta nuevamente en acción, y esa acción se da a partir de Juan el Bautista, que viene anunciando como mensajero de parte de Dios un bautismo para la enmienda con el fin de lograr el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? El bautismo es un rito de muerte, y con eso se quiere dar a entender una ruptura total y definitiva. Algo así como cuando una persona le dice a otra, ojalá nunca le digamos eso a nadie: usted está muerto para mí. Es decir, usted no cuenta conmigo, yo no cuento con usted, no nos conocemos, apártese de mi vida. Bueno, eso era lo que quería decir el bautismo. Era un rito de muerte
Y aquí se trata de morir al pasado de injusticia. Y esa es la forma de obtener el perdón de los pecados. O sea, el pecado es la injusticia. Y la injusticia se perdona en la medida en que uno rompe con eso y comienza a vivir una vida justa, una relación justa con los demás. Entonces aquí encontramos una primera cuestión. La promesa de Dios no se cumple automáticamente, sino con nuestra cooperación. Y nuestra cooperación consiste en romper con toda forma de injusticia, pero de una manera drástica y verdadera. Podrá suceder que uno después incurra en alguna injusticia, pero inmediatamente uno rectifica porque yo me hice el propósito. Es como lo que les sucede a los fumadores. Deciden dejar de fumar y no voy a fumar más. Pero de pronto un día, por aquello de la fuerza de la costumbre, cuando se dieron cuenta ya tenían el cigarrillo prendido en la mano. No, señor, yo dije que no iba a fumar más. Es eso. Es una decisión sincera, drástica, definitiva, que admite los errores humanos, las fallas humanas, pero nosotros recuperamos el rumbo otra vez. Cuando Juan comienza a anunciar esto, ocurre un hecho inesperado. Hasta el momento, los fariseos le decían a la gente que para que la promesa de Dios se cumpliera, había que observar la ley entera. Y ahora Juan dice simplemente aparten la injusticia. Y los celotes decían que para que el reino de Dios viniera, había que colaborarle con la espada, con la lanza o con el arco y la flecha. Y Juan Bautista dice nada de eso. Eso es injusticia. Y lo que hay que hacer es vivir una vida justa. Pues esta exigencia de Juan, que no complace ni a los unos ni a los otros, suscita un plebiscito a favor de él. La gente en masa que estaba deseando un cambio encuentra en Juan una propuesta decente, una propuesta creíble, y van a bautizarse en el Jordán. Lo primero que hace la gente es reconocer sus pecados. Yo he sido injusto, y eso era público. Yo he sido injusto, yo he falseado las pesas y las medidas en mi negocio. Cada uno iba diciendo la injusticia que estaba cometiendo. Y Juan los sumergía en el Jordán. Esa inmersión era como una muerte simbólica. Se simbolizaba que la persona moría. Ahora, para los judíos, la muerte por ahogamiento era la más temible de las muertes, porque era una muerte agónica muy dura, lo sigue siendo. Y entonces con esa muerte ellos querían indicar la forma como aniquilaban el pecado, la injusticia, de manera definitiva. El evangelista nos describe a Juan con su vestido, y a nosotros eso prácticamente no nos dice nada, pero el vestido de Juan lo que hace es alusión al profeta Elías, porque según se decía,
Elías debía ser el precursor del Señor, el que viniera delante de él a prepararle el camino. Así que con esto el evangelista certifica que la promesa se está cumpliendo. Juan viene como precursor del Mesías. Y luego dice que comía langostas y miel silvestres. Esto es para indicarnos que Juan se alimentaba de lo que había en el desierto y no venía a la ciudad a buscar el alimento. Él había hecho una ruptura con la sociedad de aquel momento. Y esa ruptura no era únicamente para los cócteles, era una ruptura de verdad. Así que aquí nos encontramos con una doble situación. Primero, el reconocimiento de la injusticia individual, la confesión del pecado, como se dice, el reconocimiento de la injusticia individual. Y en segundo lugar, la búsqueda de una nueva convivencia social. El éxodo, la salida, aquí aparece sugerido de una forma diferente. Dice, atravesaron el desierto y fueron donde Juan para que los bautizara en el Jordán. Y resulta que cuando hicieron el éxodo de Egipto, atravesaron el desierto y luego vinieron a atravesar el río Jordán. Entonces está dándose un nuevo impulso al éxodo, hay un nuevo éxodo, es decir, la búsqueda de una nueva convivencia social. Eso es el reino de Dios. Ya no es el reino de David, ya no es menos el reino del faraón, ya no es el reino de Nabucodonosor en Babilonia, es el reino de Dios. Y Juan en su predicación decía, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Esta expresión, más fuerte que yo, significa que tiene un mayor derecho que yo. ¿Y qué derecho es? Él lo explica a continuación con la otra metáfora que dice, yo no soy quien, yo no soy el indicado para agacharme a quitarle la sandalia. Esta era una costumbre que había en Israel, que cuando moría alguien y no dejaba descendencia, entonces el pariente más cercano debía casarse con la viuda para suscitarle descendencia al muerto. Pero si el pariente más cercano ya tenía su compromiso, entonces el aspirante venía y le quitaba la sandalia al pariente más cercano y se quedaba con ella como testimonio de que el otro le había traspasado su derecho y él ahora podía casarse con la viuda. Todo esto para indicar una cosa: la antigua alianza ha muerto y tiene que realizarse una nueva alianza. Y esa alianza es una alianza de amor, como un matrimonio. Y el papel del novio, del esposo, dice Juan, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el que viene detrás de mí. Es decir, Jesús es el que va a entablar esa nueva relación de amor de Dios con el pueblo. A través de Jesús se va a realizar esa nueva relación de Dios. Juan no se va a interponer en eso.
Juan está preparando eso y por eso advierte: yo los estoy bautizando con agua, el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo. Los mismos que se han bautizado con agua, que han hecho el propósito de romper con toda forma de injusticia, son los que van a recibir el Espíritu Santo. Y aquí tenemos el fundamento de esta esperanza nueva. No se trata de que hay que renunciar al pecado para que Dios no me castigue. Eso no es lo que dice Juan. Lo que Juan dice es que el hecho de que nosotros no recibamos el Espíritu Santo se debe a que la injusticia que estamos cometiendo no le da campo al Espíritu Santo en nuestra vida. Que cuando nosotros rompemos con toda forma de injusticia, le abrimos las puertas al Espíritu de Dios para que Él venga y a través de Jesús llegue a nuestras vidas. Entonces, este camino de Adviento nos lleva esta semana a que nosotros vivamos el anuncio de la acción liberadora y salvadora de Dios, el nuevo éxodo. Y ese anuncio va a implicar para nosotros la ruptura con toda forma de injusticia. Al final de la semana se nos estará haciendo el llamado a la enmienda de vida. A partir del jueves empezaremos el llamado a la enmienda de vida. Por lo pronto nos quedamos con esto. Tenemos una promesa. Es una promesa de vida. Es una promesa que se cumple porque, como veíamos en la segunda lectura, Dios cumple su promesa. Eso me pareció muy oportuno. A ver, ya se me perdió. El Señor no deja de cumplir su promesa ni llega tarde como piensan algunos. Lo que pasa es que Él está haciendo paciencia con ustedes para que todos se corrijan y puedan recibir el cumplimiento de la promesa.